Bueno, ok. Entonces vamos a comenzar entonces con la clase. Vamos a seguir, en cierto sentido, hablando como de lenguajes, porque al fin y al cabo, pues, vienen pues ahí como unas estructuras que siguen hablando de lenguajes, pero más como para trabajar con ellos, no tanto dentro de un grafo, aunque vamos a seguir trabajando con grafos, pero la cosa es más como de ir mirando otro tipo de cosas. Entonces vamos a hablar de una cosa que se llama máquinas de estado finito con salidas, y esas máquinas de estado finito, bueno, cuando hablamos de máquinas de estado finito, podemos hablar de dos tipos de máquinas, las que tienen salidas, eh, que son las que nos permiten, pues, o nos dan algo. A partir de ahí, eso se utiliza mucho en computación. Pues, las dos se utilizan mucho en computación y las que no tienen salidas, ¿sabes? Que sin salidas. Estas se utilizan más como para identificación. Esperen, muchachos, que es que este borrador. Ok, las que son sin salidas. Entonces hoy vamos a hablar de las de salidas. Y cuando entremos a las de sin salidas, pues lo único que va a cambiar es que en las entradas ya no van a tener, ya no nos van a dar un valor, ni nos van a dar algo que nos va a decir, vea, esto es lo que pasa, sino que lo que nos van a dar esas máquinas de estado finito sin salidas son identificar si algo está bueno o está malo dentro del sistema que estamos trabajando. O sea, que es más como para chequear si las cosas están bien o están mal. Entonces, como introducción, pues hay muchos tipos de máquinas incluidos en los componentes de computadoras. Ustedes han visto que muchas veces cuando se construye una computadora, cuando hay un montón de sistemas que nos dan un montón de cosas, su estructura casi siempre va a estar trabajada con un montón de estados que van a ser finitos, y ellos pues son comúnmente utilizados para construir modelos. Y esos modelos que se construyen, pues van a tener unos estados finitos, como lo dije anteriormente. Va a tener un estado inicial, él va a partir de algo, digamos que tenemos el computador apagado, pues el estado inicial va a ser prenderlo para poder darle órdenes para que él las ejecute. Vamos a tener un alfabeto de entrada, vamos a tener unas funciones de transición, y entonces en las máquinas de estado finito, pues las funciones casi siempre van a tener esos estados de transición. Deme un minutico. Ellas van a tener esos estados de transición, y en esos estados de transición, todas dos, las de salidas y las de entrada, pues esas funciones de transición lo que lo van a hacer es que nos van a cambiar de estados, y también van a ver que ahí no está porque no las dos funciones o las dos tipos de máquinas tienen estados de salida, perdón, funciones de salida. Aquí vamos a tener unas funciones de salida, o sea que van a ser las que nos van a dar qué es lo que el estado va a pasar a ser. ¿Listo? Y por último, pues vamos a tener unas entradas, que esas entradas son las que nos van a decir, ¿verdad? Si usted entra a esto, pues entonces lo que va a salir esto, porque las dos funciones, tanto la que cambia de estado como la de salida, son las que nos van a permitir encontrar las salidas dentro de estas cosas. Entonces, ¿cómo se define una máquina de estado finito con salidas? Pues se define así. Se define como ese sexteto que está ahí. La máquina va a estar constituida pues por unos estados, va, va a tener unas entradas o un alfabeto de entrada. Listo. Unas salidas o un alfabeto. No necesariamente tienen que ser los mismos. Pueden ser los mismos el alfabeto de entrada y el de salida. No hay ningún problema en eso. Tiene unas funciones de transición, que son las que van a ayudarnos a cambiar de estado. Tiene unas funciones de salida y tiene un estado inicial, que es el S0. ¿Listo? Entonces nosotros siempre vamos a partir de ese estado inicial. En ese estado inicial puede ser que no haya nada que nos dé algo, que nos dé una salida, pero pueden haber cosas que nos den salidas de una vez. Es decir, es que yo quiero que el estado inicial me identifique si hay un cero. Entonces, si yo le estoy entrando un cero, pues él me va
a sacar que me va a entregar un 0, y entonces ese 0 que me está entregando, pues me lo está entregando el mismo ese sub 0. Y entonces por eso entonces el estado de entrada puede darnos también salidas. Pero no necesariamente eso va a pasar casi siempre. Y en los que vamos a construir hoy, creo que ninguno nos va a dar salidas. No, mentiras que sí, el último, yo creo que nos da salidas. No, mentiras, el primero también. Listo. Entonces, esa es la forma de escribir una máquina, o la máquina siempre va a tener esas cosas. En las máquinas de estado sin salidas, pues lo único que va a faltar, o sea, ya en vez de ser un sexteto va a ser un quinteto, y el quinteto es quitándole la G, porque la G nada más nos van a dar los estados de salida. ¿Listo? Entonces ahí están definidas todas las posibles cosas que están allí. O sea, lo que sigue ahí para abajo es que consiste de un conjunto finito de estados, un alfabeto de entrada, dice ahí de entrada, un alfabeto de salida, una función de transición F, una función de salida G y un estado inicial S sub 0. Listo, eso es lo que nos va a dar. Entonces ahora lo que nos vamos a poner a hacer, el resto de la clase, todo el resto de la clase, lo único que vamos a hacer es hablar de ejemplos, de cómo los estados o cómo las máquinas trabajan. Entonces, lo primero que les voy a mostrar es un ejemplo que es muy bonito sobre una máquina expendedora que trabaja con todo este alfabeto y con toda esta cosa. En eso nos tomamos un buen tiempecito porque entender la máquina es bien difícil, y también considerar los estados en los que los vamos a manejar, pues es un poquitico como complicado para mirarlo, pero después de eso, pues entonces hacemos unos ejemplos un poquitico más simples con números, en los que podemos mirar cómo funcionan las máquinas, cómo construimos el grafo y cómo construimos las tablas a partir de allí. Listo, entonces, y por último, pues construimos una máquina de estado finito con salidas. Entonces, el problema es este. Se tiene una máquina expendedora que solo va a recibir monedas de 5 centavos, monedas de 10 y monedas de 25. Ya ustedes saben que esto es sacado de un libro que es el Rosen, el libro de Rosen, entonces esto es un problema de allí. Entonces, nada más recibe monedas de 5, de 10 y de 25, los nickels, los dimes y los quarters. Listo. Y vamos a necesitar que esto nos reciba un total de 30 centavos. Listo. O más. Eso, la máquina va a recibir eso. Como las máquinas que hay dentro de la universidad, que las máquinas, usted va a ir a comprar un café, el café valía 1.100. Hasta la última vez que lo compré, cuando volvamos ya va a valer como 3.000. Listo. Pero en todo caso, si uno llegaba y le empezaba a meter monedas, pues hasta que uno no llegara a 1.100, pues ya no le vendían. Pues acá lo que vamos a comprar es algo que va a valer 30 centavos. Y entonces la máquina, cuando tiene los 30 centavos, pues lo que va a hacer inmediatamente es devolvernos el excedente que se tiene. Y, o sea, cuando ya ese exceso ha sido devuelto, el cliente puede. Miren que eso es muy distinto a lo que hacen las máquinas expendedoras de allá de la universidad, porque en la universidad usted va a comprar algo que vale 1.100, le mete un billete de 2.000, él no le devuelve antes de venderle, él lo que hace es que te vende y después de que te vende el producto te devuelve. Listo, esta máquina puede ser hasta ladrona porque si ustedes se dan cuenta ya le puede devolver a uno y es como si él ya le hubiera vendido a uno el producto y después entonces dice que no tiene producto, entonces lo jode a uno. Listo. Entonces, y hay un botón naranja que le va a vender jugo de naranja y hay un botón rojo que le vende jugo de manzana. Entonces miren, tenemos 5 entradas. Esa ahí que estaba ya arriba, podemos decir que es 5, 10, 25, el botón naranja, pongámosle naranja, y el botón rojo. Listo. Y esas son como las 5 entradas que tenemos allí. Listo, ¿qué nos puede devolver esta cosa? Pues lo que nos puede devolver es difícil definirlo ahora, pero las cosas que nos va a devolver va a ser o nada, ¿cierto? Porque él nos puede devolver nada, o nos devuelve 5, o nos devuelve 10, o nos devuelve 25, o nos devuelve un jugo de naranja o un jugo de manzana.
Listo, eso es lo que nos puede devolver esta cosa. Es las únicas cosas que nos puede devolver. 5, 10 o 25. Bueno, nos puede devolver más. Nos puede devolver 15 también y nos puede devolver 20 o no. O esas cosas no nos las devuelve. Sí. Sí, eso también no lo puede devolver. Listo. Es dependiendo de los estados en los que caigamos. Pero ahorita hablamos de eso. Listo. Entonces, ese es el problema de poner una máquina. La cosa es que podríamos ponerle muchas cosas más. La cosa es que nosotros queremos hacer que el ejemplo se vuelva un poco simple, que no sea tan complicado para entender más o menos lo que la cosa va a pasar. En estas cosas también he visto problemas con ascensores y problemas con otro tipo de cosas, con un televisor, con una computadora, diferentes cosas. La cosa es que el problema lo complica uno. Recuerden que cada vez que uno construye un modelo, el que complica el modelo es uno mismo. O sea, el que dice, recuerden que los modelos son hechos para simplificar, pero si yo tengo un modelo donde yo quiero descubrir cosas que son bien intrigantes y cosas bien por allá como complicadas, pues le tengo que poner cada vez más parámetros y más variables y eso lo hace más complicado en cierto sentido, aunque nos esté simplificando la cosa. Listo, entonces por el momento dejémoslo así, nada más vamos a ponerles monedas de 5, monedas de 10, monedas de 25, podemos hundir el botón naranja o el botón rojo y listo, y eso lo que nos va a dar o es nada, porque si yo le echo una moneda de 5, pues él no me va a devolver nada. No es que yo le eche la moneda de 5 y él diga, ay, este tan bacano, me dio 5 centavos, entonces yo le voy a dar un jugo, no. No me va a dar nada. Lo mismo pasa si tengo 10, si tengo 15, si tengo 20, si tengo 25. Listo, ahí me va a dar nada. O me devuelve el jugo de naranja, me devuelve el jugo de manzana y de resto, pues las otras cosas son por allí. Entonces, recuerden que tenemos que tener un estado inicial, pero también tenemos que tener unos estados. ¿Dónde está el conjunto de estados? ¿Dónde vamos a estar? ¿En qué momento estamos? Entonces, eso es lo que tenemos que definir ya mismo. Entonces, ¿cómo vamos a definir esos estados? Pues le vamos a poner 7 estados. ¿Y cuáles van a ser esos estados? Pues los vamos a llamar ese SUI, donde SUI va a simplemente hacer una suma. Es como cuando le empezamos a echar las monedas a las máquinas de la universidad. Al inicio, cuando empezamos, no tiene nada. Entonces ese va a ser nuestro estado ese sub cero, pues no tener nada, ese sub cero. No tiene dinero. Listo. ¿Y ese sub uno quién va a ser? Pues cuando tiene 5 centavos. Listo. Entonces por eso es que eso me está diciendo 5 veces I. Listo, 5 veces I. Entonces, ese 1 va a ser 5 veces 1. Y ese 2 va a ser 5 veces 2. Listo. Y así, 5 veces 3 y así, centavos. Entonces, hasta ese sub 6, porque en ese sub 6 es cuando vamos a tener 30 centavos. Entonces, muchos de ustedes van a decir, profe, pero es que en momentos que yo puedo tener 50. Sí, es verdad, yo puedo tener 50 en algún momento. La cosa es que recuerden que la máquina cuando se pasa de los 30 te devuelve inmediatamente. Listo. Como la máquina cuando se pasa de los 30 te devuelve inmediatamente, pues entonces la máquina siempre se va a mantener con 30 allí. Listo. Y ahorita entonces miramos eso cómo funciona. Y de resto, pues vamos a tener monedas de 5, de 10, de 25, el botón naranja, el botón rojo y por último, pues la posible salida que va a ser nada, que no va a devolver nada, que lo vamos a denotar con una N. Listo. Y entonces la siguiente tabla es la que nos va a mostrar cómo funciona la cosa. Listo. Entonces, yo les dije allá que una máquina se definía, por un sexteto que era S, que van a ser, míralos, acá están los S, estos son los S, esas son los posibles estados, o tengo, o en la máquina hay un 0, o hay 5, o hay 10, o hay 15, o hay 20, o hay 25, o hay 30. Listo, esos son los estados. Va a tener unas entradas, miren las entradas, aquí está, estas son las entradas. Listo, y va a tener entradas tanto para los estados de transición como para los estados de salida. Listo, pero ya vamos a explicar eso. Va a tener unas salidas
que mírenlas acá están, estas son las salidas, las que están acá, va a tener una función de transición, que aquí la estamos expresando, aquí está la función de transición, y una función de salida, que aquí es lo que nos está mostrando. Entonces, lo que nos muestra esta tabla, lo que nos va a enseñar esta tabla es lo siguiente. Déjenme yo subrayo acá, toda esta cosa que está acá, listo, toda esta cosa que está acá, van a ser las transiciones, o sea que van a ser los cambios de estado, mientras que esto que está acá, van a ser las posibles salidas. Listo, esas van a ser las posibles salidas. Listo. Entonces, en un lado estoy haciendo todas las transiciones y en otro lado voy a dar las salidas. Y entonces, ¿cómo se construye la tabla? Si yo partiera de 0 y ya tuviera todas las coordenadas que yo le puse acá arriba, listo, todas estas coordenadas que yo tengo acá arriba, o sea, yo generé tanto las entradas, o sea, lo que está en verde como lo que está acá en azulito. Listo. Entonces, la máquina siempre va a empezar desde su 0. La máquina va a empezar desde ese factor S sub 0, miren, desde este. Y listo, entonces, ¿qué va a hacer cuando empezamos con S sub 0? Pues tengo muchas opciones. Y las opciones que tengo son o entrarle un 5, o entrarle un 10, o entrarle un 25, o hundir el botón naranja o hundir el botón rojo. Si yo le pongo 5, ella va a cambiar de estado. Me explico. O sea, yo empecé por acá, acá tengo S sub 0, aquí es la entrada, esta es la entrada, eso está en 0, listo. Pronto yo llegué y le puse 5. ¿Ella qué va a hacer? Pues me lo va a cambiar de estado. O sea, cuando yo le pongo 5, ella me la cambia de estado y me la envía a S sub 1. Pero si yo le pongo 10, pues ella me la cambia de estado al S sub 0, le puse 10, me la cambió de estado y me la envió ¿a dónde? Me la envió a S sub 2, que es 10, ¿cierto? O le pude haber metido una moneda de 25 y si le puse una moneda de 25, pues ella de una me la llevó a ese 5. Recuerden que ese 5 me va a representar el estado cuando esto multiplica 5 por 5, que va a ser 25. ¿Listo? O pude haber hundido el botón naranja, en ese caso me la va a dejar ahí, porque él no va a cambiar a estar en un estado de dinero. Miren que los estados no van a cambiar, simplemente hundí el botón naranja. Y él me va a decir, no, yo no tengo producto, yo no le puedo dar un producto a usted. Entonces, puedo hundir naranja o puedo hundir rojo. Listo. Que son como hacer dos bucles acá. Listo, eso es lo que pudo haber pasado. Y eso entonces es lo que está pasando acá. La cosa es que estas funciones, miren que lo que me está dando es como el próximo estado, o sea que me está haciendo una transición. ¿Entre dónde? Si yo le puse 5, me la va a enviar a ese 1, si le puse 10, me la puso en ese 2, si le puse 25 en ese 5, si le pongo n, pues me la deja en ese sub 0, pero si le pongo r, me la deja en ese sub 0. ¿Listo? Entonces, la máquina va a cambiar de estado. La máquina, empezando en ese sub 0, si yo hago cualquiera de las que está ahí, va a cambiar de estado. O sea, si yo le puse 5, o sea, ella ya tiene 5, ella me va a estar mostrando allá como las máquinas de la universidad que vos le echas una moneda de 100, entonces ya te dice, usted aquí ya tiene 100, y él te va a mostrar en esa pantallita, en esa pequeña pantallita que tiene allí, que él ya tiene 100. Listo, entonces digamos que yo estoy en ese 1, o sea, que ya le eché 5 centavos. Entonces, como ya le eché esos 5 centavos, pues entonces si yo le vuelvo a echar 5, pues eso ya no se va a quedar en ese 1, o sea, yo de acá podría echarle 5 y entonces va a pasar a ese 2. Pero le pude haber echado 10. Y si le eché 10, pues entonces por acá debería haber otro estado ese 3, donde desde acá le tengo que echar 10 y me va a pasar a ese 3 que va a ser como tener 15. Pero le puedo echar 25. Y si le echo 25, pues ella va a pasar a otro estado que va a ser ese 6, ¿cierto? Por acá, 25. Y ella va a pasar a otro estado que va a ser ese 6 porque ella va a quedar entonces con 30. Listo, entonces miren que ahí está, S2, S3 y S6. La cosa es que si le hundo, si le presiono el botón N o el botón R, ella se queda igual porque no le estoy poniendo dinero y los estados lo que me está representando es que ahí hay algo de dinero. Listo, entonces aquí se queda igual. Va a seguir en 5, ella va a seguir teniendo 5. Así presione N 1000 veces o presione R 1000 veces, ya se va a quedar ahí. Listo, ¿estamos así o no? ¿Me entienden esa parte o no, muchachos? Estoy hablando solo de las transiciones, ahorita hablamos de dinero. Sí, Listo, de señor. dinero y lo que vamos sacando de allí.
Listo. Entonces, miren, para cada una de las entradas yo tengo que chequear qué va a pasar. Entonces, miren que si yo tengo estas 5 entradas, yo tendría que chequear qué es lo que está pasando acá. Yo podría tener, hablando aquí en Colombia, de que vamos a ir a comprar un chocorramo, por decir. Entonces, si yo voy a ir a comprar ese chocorramo, no sé en cuánto está un chocorramo, de verdad, yo hace mucho rato no compro un chocorramo. Yo sé que hacen muchos memos por Facebook que dicen que el chocorramo está muy caro, que por qué no le bajan el precio y un montón de cosas. Pues digamos que un chocorramo vale 2.000 pesos. No sé cuánto vale. A los que les gusta el chocorramo, ellos pueden decir cuánto es el valor de un chocorramo. Digamos que vale 2.000 pesos. Y yo tengo monedas de 50, de 100, de 200, de 500, de 1000. Y tengo billetes de 1000, de 2000 y de 5000 y de 10.000, que son los que aceptan estas máquinas. Miren todas las posibles cosas que tengo. Yo no sé si esas máquinas todavía aceptan monedas de 50. Creo que no. ¿Cierto que no? Entonces, para cada una de ellas yo tendría que darle una entrada. O sea, yo le puedo entrar monedas de 100, monedas de 200, monedas de 500, monedas de 1000, billetes de 1000, billetes de 2000 y billetes de 5000 y de 10.000. O sea que tendría por lo menos esas 8, 9 entradas, más o menos. Nada más que por ese lado. Ahora, le tengo que poner el producto también, ¿cierto? Porque yo voy a presionar que me dé el chocorramo. Entonces, cuando le presiono ese chocorramo, pues él tendría que estar ahí un botón que me diga que me lo va a dar. Entonces, ya tendría por lo menos 10 entradas. Y para cada uno de esos estados, pues yo le tendría que cambiar, o sea, le tendría que poner a cada uno de esos estados o de los valores que tengo, le tendría que ir cambiando eso. O sea que en ese problema que les estoy poniendo allí, eso se volvería una cosa gigantesca. Piénselo así y es que eso no lo piensa uno así de fácil. Eso no es tan fácil uno hacerlo porque se volvería un problema gigantesco. Miren que acá nada más tenemos 5 variables y ya la tabla es un poquitico grande. Listo. Entonces para esa de 2 pasa lo mismo, para ese 3 pasa lo mismo. Y entonces aquí, bueno, en S2, aquí ya hay un problema donde podemos visualizar algo. Yo no sé si ya alguien lo había notado o no. Acá, en S6, ¿por qué esto queda en S6? ¿Y por qué no queda en S7, por decir, sabiendo que ahí voy a tener 35? Listo, la cosa es que recuerden que la máquina devuelve inmediatamente. O sea, que la máquina se va a quedar en el estado si está allí. O sea, me explico. Yo estoy en S2 y le pongo 5, pues si estoy en S2 y le pongo 5, pues ella simplemente va a venir acá, va a estar en 15, ¿cierto? Pero si estoy en S2 y le pongo 10, pues ella va a ir a S4, S4 todavía no lo he puesto. Esto, miren qué enredo. Y por acá hay 10. Listo. Ahora, S2 y le pongo S2 y le pongo 25. O sea, tengo 10 y le puse 25, entonces va a estar en 35. ¿Ya dónde me lo va a enviar? Pues me lo va a enviar inmediatamente acá. Porque recuerden que ella me va a devolver. Pero cuidado, yo no estoy aquí hablando de lo que me va a dar. Yo estoy hablando del estado donde va a estar. Listo, entonces él va a pasar de S2 a S6. O sea que ya tengo los 30 dentro de la máquina me va a devolver inmediatamente. Bueno, hay que mirar que es que la máquina también, o sea, hay que poner ciertas condiciones. Recuerden que si yo llego a la máquina y le pongo un billete de 10.000 y ella identifica que es un billete de 10.000 y yo le voy a comprar un producto de 2.000 pesos y ella no tiene de vuelta, pues me va a decir inmediatamente, no, no tengo de vuelta, ¿cierto? Yo aquí no estoy poniendo ese problema. Si ustedes ven, aquí no me está diciendo en ninguna parte, no, es que no te puedo vender el producto. Aquí ya es un problema bien ideal donde siempre la máquina va a tener para devolvernos. ¿Listo? Es idealista el problema. Pilas que esas cosas hay que considerarlas. Miren que el que construyó la máquina de la universidad o los que construyeron esas máquinas tuvieron que haber pensado en todas estas cosas. Porque si no se piensan en esas cosas, entonces va a llegar un momento el cliente que voy a comprar algo, si no tuviera el botoncito ese de devolver el dinero, pues entonces la cosa, ellos se robarían siempre el dinero y siempre tendrían el dinero allí y se lo robarían. Entonces piensen que eso tiene un montón de cosas y entre más productos yo le ponga, más difícil es de poner la cosa, porque para cada uno de los productos, cuando ahí le ponen a uno que a uno, a dos, a tres, a cuatro, pues viene que para cada uno de ellas tengo que crear un código o una entrada para que me dé una salida. ¿Listo?
Por ejemplo, ahí el cosito ese que se mueve, si yo le pongo a 1, pues él tiene que ir a buscar cuál de todas ellas es a 1, ¿cierto? Eso no puede ser así como tan simple de decir que no. Listo, entonces miren, en ese C6, de C2 va a pasar a ese 6 y ya todo el que se pase de 30 siempre va a caer en ese 6. Listo, todo el que se pase de 30 va a caer siempre en ese 6 porque simplemente él te lo va a dejar allí y lo que hace es que devuelve, pero es que yo todavía no estoy hablando de las salidas. Listo, yo todavía ahí no estoy hablando de las salidas. Estoy hablando simplemente de los estados. Cómo esto va cambiando de estado y voy a estar en cierto lugar. Y ustedes dirán, ¿y a mí qué me interesan los estados y lo que me interesa son las salidas? No, porque si a usted no le interesaran los estados, entonces la maquinita nunca le mostraría que usted ya tiene 200 o que tiene 300 ahí ahorrado, porque recuerden que lo que están haciendo esos estados es mantener esa cosa allí, ¿cierto? Es mantener esa suma que ya se está haciendo. ¿Listo? Entonces los estados lo que están haciendo es sumando el dinero que ya el cliente ha ido metiendo. ¿Listo? Y entonces así funcionan los estados. ¿Hay algún problema con lo de los estados? ¿Hay alguna duda con lo de los estados, de cómo funcionan? Hasta el No, momento, profe. profe. Por el No. momento bien, profe. Ok, listo. Yo no voy a seguir diciéndole qué va pasando con cada estado. Simplemente voy a ir acá de por qué este es S0 y de por qué este es S0. Listo. Son S0, esos dos son S0s, porque noten que yo tengo ya los 30. O sea, ya hay 30. Recuerden que acá este lo que me representa es que tengo 30. Y si yo le hundo N, pues él tiene que pasar a S0, porque si se mantuviera en S6, pues entonces diríamos que teníamos otros 30 para poder comprar otro jugo. ¿Listo? Y no, cuando él ya expende el jugo, pues entonces él vuelve y pasa al estado inicial. ¿O no? Cuando él ya vende el jugo, ya pasa al estado inicial. Entonces, por eso es que cuando presiono N en S6 va a ser S0 y cuando presiono R en S6 va a ser S0 también. Entonces, miren que de acá salen dos estados. No sé si esto escribe en algún momento. De ahí salen dos estados, que son cuando presiono N y cuando presiono R. El grafo de esto se vuelve una locura. Ahorita lo vemos. Acá abajo está. Listo, pero el grafo se vuelve una locura allá abajo. Listo. Entonces, esas son los estados de transición, de dónde voy cambiando a dónde voy cambiando. Listo. Después, entonces, vienen las salidas. Que en las salidas también les voy a dar unas parejas, o sea, en los estados de transición. Es que en verdad yo lo que tengo es una función que va de unos estados, o sea, esto, pongámosle acá el conjunto de estados, por el conjunto de entradas, y lo que me va a sacar va a ser un estado, donde aquí yo le voy a entrar una pareja que va a ser un S sub I y un I, no, hablemos de otra manera, un S sub N, pues una pareja ordenada, un S sub N y una entrada, cualquiera, y él lo que me va a devolver, pues va a ser un estado, no necesariamente tiene que ser el mismo, puede ser un S sub K. Listo, eso es lo que hace la función de transición. La función de transición lo que hace es que me va a cambiar una cosa a otro estado. Pero la función de salida es muy distinta. La función de salida lo que nos va a dar va a ser, yo tengo una salida, de nuevo, le voy a dar un estado, le voy a poner una entrada y lo que me va a dar va a ser una salida. Listo. Miren que aquí ya cambia el conjunto. Acá me está dando un S, aquí me está dando una salida. Acá le estoy entrando las mismas parejas, pero la salida acá va a ser, pongámoslo así, uno sub K o un valorcito ahí, cualquiera. ¿Listo? Que es una cosa distinta. Entonces, miren, si yo a ese 0 le pongo 5, pues ¿el qué me va a dar? Pues nada. ¿Qué me puede dar el S0 cuando le pongo 5? Pues nada, él no me retorna nada, él no me va a dar ningún producto porque no me lo puede dar, ni me puede devolver, ni me puede dar un producto. Dice, pues no, tenés 5, entonces no te doy nada, si tenés 10 no te doy nada, si tenés 25 nada,
pues si me presiona el botón N, pues no te doy nada, y si me presiona el botón R, pues tampoco te doy nada. Listo. Y lo mismo pasa con 10, porque miren que con 5, porque con 5 lo máximo que puedo llegar es a 30, que aquí llegaría a 30, miren acá llegaría a 30, pero ¿y qué me va a dar? Nada, simplemente tengo 5, le pongo 25, pues quedo con 30. ¿Qué me va a devolver? Nada, porque él no me puede devolver cosas. Ya ajustaste los 30 que necesitabas, listo. Y en los otros, pues no me va a dar nada porque va a seguir en el mismo estado. Miren que aquí, cuando yo estoy en N, miren que él está en S6. Listo. Miren que ahí la cosa es bien, o sea, yo ya estoy en el estado S6 y lo que me está devolviendo es una N. Listo. Ahorita miramos eso cómo funciona. Y después, entonces, ahora sí, si estoy en S sub 2, mire que él sigue en S sub 6, acá, que era donde le estaba resaltando ahorita con naranja, que él está en S sub 6, pero miren que acá me devolvió 5. Listo, miren que acá sí me dio algo. Él me dio ahí 5, me dijo, no, vea, usted tenía 10, le puso 25, yo le devuelvo 5, usted ya tiene los 30. Listo. En los otros sigue siendo nada porque tengo es 10 y si le hundo, si le hundo N o si le hundo R, pues va a seguir siendo nada, ¿cierto? Lo mismo pasa con ese 3 porque va a ser 15, pero si a 15 le pongo 25, pues miren que me va a devolver 10, porque 15 más 25 me va a dar 40, el producto vale 30, entonces me devuelve 10. ¿Listo? Y así va a pasar con esos que están pues en esta partecita de acá. Miren que de acá, desde acá para abajo, él me empieza a devolver. Acá también, porque acá tenía 25, le puse una moneda de 10, entonces me devuelve 5. Acá también, porque tenía 30 ya y le puse una de 5. ¿Sabes? Mira tus 5, yo te los devuelvo porque ya tienes los 30. Acá igual, acá igual. Que esos son los únicos que cambian. Si ustedes notan, pues estos tiene poquitas cosas donde devuelve. Miren que nada más devuelve allí. Listo. Y pues es claro, si tengo 30 y le pongo el jugo de naranja, pues le hundo el botón naranja, pues me va a dar el jugo de naranja. Y si tengo los 30 y le hundo el botón rojo, pues me va a dar pues lo que me debe dar, que es el jugo de manzana. Listo. Entonces ahí está. Esa es la forma en lo que esto da salidas. La cosa, miren muchachos, es que yo voy a tomar, para explicárselos de una vez acá, y más adelante pues lo podamos hacer. Entonces miren, yo llegué a la máquina expendedora. Listo. Y en la máquina expendedora yo llegué, saqué mis moneditas, tengo una moneda de 5, presioné rojo por, por pendejo que soy, para ver si eso me regalaba cosas. Después le eché 25, le eché 10 porque otra vez por pendejo no me había dado cuenta que ya le había echado los 30, entonces puse 10 y le hundo 5. Entonces le estoy dando como una cadena, le hundo 5, no, le pongo otros 5. Y entonces miren que yo tengo una cadena acá de caracteres y eso, o de cosas que le estoy entrando a la máquina. Entonces si yo le entro estas cosas, yo por acá voy a estar en un estado cero. Entonces, ¿qué es lo que me va a decir esa cadena que esto me va a entregar? Entonces, como para cada una de estas, él me va a dar un estado, y entonces estoy en el estado C 0, le pongo 5, él va a pasar al estado C 1, ¿cierto? Si estoy en el estado C 1, le pongo R, ¿qué me va a sacar? Pues ese 1 otra vez. ¿Listo? Porque él me está diciendo, mire, es que usted tiene 5, león de R, pues ¿qué me va a dar? Ese 1 otra vez, mírenlo, ahí está. Listo, ahora le voy a poner 25. ¿Qué me va a poner en los estados de C1? Le pongo 25, pues él me lo manda a C 6, porque tengo 5, le pongo 25, C 6. Ahora le pongo 10, me lo vuelve y me lo envía a C 6. Le pongo 5, me lo vuelve y me lo envía a C 6. Ahí ya me lo puso en eso. Y miren que en este momento yo no he comprado jugo, porque yo aquí no le estoy diciendo a él, miren que esto no va como en orden, eso no está en un orden. Bueno, está en un orden, pero ese orden no lo puedo variar. Así fue la forma en la que yo hice mi proceso con la máquina. Entonces la máquina, lo último, lo que me tiene que devolver es nada. Si yo tengo esa secuencia de cosas, me tiene que devolver nada. ¿O qué? ¿Ustedes qué piensan? Listo, me debe devolver nada porque al fin y al cabo, para que me devuelva un jugo o que me devuelva algo al final, tendría que tener al final o jugo o una condición que me permita hacer cosas. Bueno, no nada, me va a devolver 5, porque al fin y al cabo, pues lo que le estoy haciendo a esto es metiéndole cosas. Entonces, miren, yo partí de 0, cuando le puse ese 1, pues entonces tenía 5,
¿Listo? ¿Cierto? Cuando le pongo R, pues él me devuelve nada. Él me va a devolver nada. Perdón, aquí cometí un error. Aquí no me va a devolver nada. Aquí no me devuelve. Aquí lo que me devuelve es un nada. ¿Listo? Porque 0, lo que me va a devolver es un nada. Aquí me pone esto, nada. Cuando le pongo 25, miren que estoy en ese 1, y le pongo 25, me devuelve nada. Cuando le pongo 10, o sea, estoy en ese sub 6, o sea, tengo ya los 30 puestos allá, y le pongo 10, pues él me devuelve 10, y está en ese sub 6. ¿Listo? Está en ese sub 6, está en ese sub 6, él está acá, le pongo 10, me va a dejar en ese sub 6, pero me devuelve 10, miren acá está, ahí está el 10. Sigo en ese sub 6, o sea, que sigo en 30. Perdón, yo tomo algo. Entonces sigo en ese sub 6, le pongo 5, si le pongo 5, pues va a seguir en ese sub 6 y me va a devolver 5. Entonces aquí lo único que tengo es eso y yo todavía no he comprado el producto. Miren que él sigue en el estado de sub 6. Él me va a decir, usted está acá. Si usted quiere lo deja ahí y que otro se tome el jugo, ¿sí o no? Pero usted está acá. Entonces en esa secuencia lo que me va a entregar es eso. Es muy distinto a si yo tuviera, por ejemplo, la secuencia, digamos, 5, 10, 10, 25, N. Listo, eso es muy distinto a eso. Miren que esa secuencia va a empezar en ese sub 0, acá va a pasar a ese sub 1, acá va a pasar a ese sub 3, acá va a pasar a ese sub 5, acá pasa a ese sub 6 y acá pasa otra vez a ese sub 0. ¿Listo? ¿Por qué? Entonces vamos a analizar esa secuencia de por qué los estados pasaron a estar así y por qué lo otro entonces queda así como está. Entonces estoy en ese 0, le pongo ese sub 1, me va a devolver nada. O sea, le puse 5, me devuelve nada. Si le pongo 10, me devuelve nada. Si le pongo otros 10, me devuelve nada. Aquí estoy, tengo 15, en ese sub 3 tengo 15, le pongo 10. Si estoy en ese sub 3, le pongo 10, me devuelve nada, ¿cierto? Estoy en ese sub 5, le pongo 25. Estoy en ese sub 5, le pongo 25, me lo va a enviar a ese sub 6 y me debe de devolver, 25. Listo, entonces me devuelve 25. No, me devuelve, ¿estoy bien o estoy mal? Estoy mal, me debe devolver 20. Listo, me debe devolver 20. Estoy es acá, 20. Listo. 25 más 25 me devuelve 20. Estoy en 50, me devuelve 20. Listo. Ahora estoy en ese sub 6, presiono N, o sea que me va a dar el jugo de naranja. Yo tenía 30, o sea que él me lo va a enviar a 0 otra vez. O sea, me va a devolver nada. O me vuelve al estado inicial y como me vuelve al estado inicial, me devuelve a 0. Listo. Y ahí estaría en 0. ¿Estamos con eso o hay alguna duda allí? Porque eso es secuencial, es algo donde yo puedo, entonces yo lo que voy a hacer es una secuencia de pasos y esa secuencia de pasos pues lo que me va a devolver es la cosa. Profe, qué pena, ¿me puede volver a explicar cuando da la N? Cuando me pone la N, ¿por qué da 0? Qué pena. ¿Por qué da 0? Porque ya te vendí el jugo y si te vendo el jugo, me gasté los 30 que tenías en la máquina, entonces me debe devolver 0, me debe devolver a 0, me vuelve al estado inicial, ¿o no? ¿Me entendés eso o no? Ok, sí, yo sí entiendo, pero o sea, si está en J, en S6, daría JN, ¿no? A o S0. Ya me perdí. No, tienes toda la razón, yo soy el que estoy fallando allí. Te debería dar JN, sí, te debería dar JN. Listo. Y está en el estado de C0. Sí, así está bien, así está bien. Discúlpame. Tienes No, toda la qué pena, razón. profe. No, qué pena, no. Antes, qué bueno que interveniste porque los hubiera ahí dejados con esa duda. Listo. Entonces, miren cómo funciona la cosa. Entonces, es algo que funciona secuencial, pero porque uno puede actuar erráticamente. O sea, yo le puedo poner a un robot a que vaya y haga el proceso, y si el robot vaya a hacer el proceso y no
O sea, miren que el robot también es una máquina de estado finito, ¿cierto? Entonces, yo estoy poniendo una máquina de estado finito a trabajar con otra máquina de estado finito, entonces la máquina puede ser errática, ¿cierto? Entonces puedo ponerle allá una cosa, pues nada, entonces tome que usted me está dando de más, tome su... Entonces, en esa secuencia, si usted ya tiene los 30 y no hunde ni N ni R, pues entonces nunca va a obtener el jugo. Como también puedo haber comprado el jugo antes y seguir echando monedas. O sea, muchachos, ahí está el grafo. Miren, ese es el grafo. Ese es el grafo como está construido. Otra vez le doy el crédito a Rosen. Eso es sacado del libro de Rosen. Listo. Entonces, para que sepan eso, yo podría tener 25, 25, N, 10, 15, por decir así. Listo. Y entonces parto de ese 0, acá paso a ese 5, acá paso a ese 6, acá paso a ese 0, acá paso a ese 2, acá paso a ese 5 otra vez. Listo. Esos son los pasos que me darían los estados. Pero las salidas, ¿cómo serían? Yo estoy en ese 0, le puse 25, lo que me debe salir es ¿quién? Pues N. Listo. Estoy en ese 5, le pongo 25, pues lo que me debe devolver es 20. ¿Cierto? Porque 25 más 25 es 50, me devuelve 20. Listo. Estoy en ese 6 y le pongo N, jugo de naranja. Y entonces voy a pasar a ese 0. Miren que ahí está en ese 0. Estoy en ese 0 y le pongo 10, pues me va a quedar nada acá porque voy a quedar con 10. Y si le pongo 15, pues paso a ese 5 y tengo nada. O sea que tengo en la máquina ahorrados 25, pero lo que ella me va a mostrar es un nada. Y el jugo aquí ya lo compré. Listo. Esto es una secuencia de cosas que estoy haciendo y que simplemente me están mostrando eso. Listo. Bueno, entonces les explico más o menos el grafo. Yo no sé si lo ven bien o no. Porque no sé, está chiquito. Bueno, que yo todo el día he estado trabajando en la computadora, entonces ya estoy cansado de ver esta cosa allí. Miren, las flechitas, cada una de las flechas, miren que de cada uno de los estados salen 5 flechas. Acá hay 1, 2, 3 y acá hay 2. Miren que acá hay 2 representaciones. Entonces ahí hay 2, entonces son 5. Miren que acá sale 1, 2, 3 y acá hay 2, o sea que son 5. 1, 2, 3 y las 2 de acá son 5. 1, 2, 3, las 2 de acá son 5. 1, 2, 3, las 2 de acá son 5. 1, 2, 3 y las 2 de acá son 5. Y miren que de acá salen las 2 que van a hacer 0 y acá hay 3. Dime. Cuando dice, cuando está esa línea que sale y vuelve a entrarse cuenta doble en el En este grafo. caso sí, la estoy contando 2 veces porque me está haciendo representaciones de 2 cosas. Pero mira que, por ejemplo, acá la están poniendo triple, ahí están poniendo 3 cosas, ¿cierto? ¿Y por qué las están poniendo las 3? Porque cada una de ellas es una cosa diferente, ¿listo? Entonces, no la quisieron expresar así como esta cosa de acá, sino que más bien la pusieron ahí las 3. Pero sí, ahí es como si fueran 2 líneas, por eso les estoy diciendo que de ahí están saliendo 5, porque las entradas son 5, ¿listo? Si las entradas son 5, tienen que salir 5 flechas de cada uno de los estados. Pero les decía que si voy a comprar el chocorramo que vale 2.000 y yo tengo que tener estados y empiezo con monedas de 100, pues tengo que tener por lo menos 20 estados, porque las monedas de 100 son las que me van a indicar los estados, cuando estén 100, cuando estén 200, cuando estén 300, cuando estén 400 y así hasta el 2000. ¿Cierto? Esas son las que me van a indicar cuántos posibles estados más pequeños voy a poder tener. Entonces, ahí tendría que tener 20 estados y como las entradas van a ser, recuerden que ahorita lo dijimos, las de 100, las de 200, las de 500, las de 1000, los billetes billetes de 1000 hay, billetes de 2000, billetes de 5000 y billetes de 10.000. Ahí son 8 estados más la compra del producto, que serían 9. Entonces, tendría que tener por lo menos 9 entradas. Y esas 9 entradas de cada uno de los estados tendrían que salir las 9 entradas. ¿Listo? Porque para cada una de ellas tendría que haber una representación dentro de la máquina. ¿Listo? Entonces las flechitas me indican las transiciones, porque miren que las flechitas van de estado a estado. Y los números, los que están allá arriba, lo que me están diciendo, la entrada va a ser tal,
miren que para cada uno, vamos a ver si lo alcanzamos a ver, por ejemplo acá está el 25, por acá está el 10, por acá está el 5, acá está la O y acá está la R de horas de naranja y red de rojo. Listo, entonces ahí está las 5 posibles entradas. Miren que ahí están las 5 posibles entradas para eso. Acá deben de estar las mismas. Miren, acá está el del 5, acá está el del 10, por acá está el del 25 y acá están O y R. Listo, entonces para cada una de ellas son las 5 entradas. Listo. Y lo que me indica el primero de esos valores va a ser las entradas. Va a ser cada una de las entradas. Y lo que me indica el segundo valor es la salida que me va a dar. O sea que ahí en el grafo, lo que me está representando eso es las flechitas me indican la transición de estados y los números me indican la entrada y la salida. ¿Listo? Donde el primer término o el primer valorcito es la entrada y el segundo valorcito es la salida. ¿Estamos con eso o hay alguna duda allí? Silencio total. No sé. Hello. Profe, ¿Sí está? me repite nuevamente, ¿las rayas son la cantidad de qué? No, las rayas son las transiciones. O sea, miren que ahí lo que las rayas me van identificando son las transiciones, los cambios de estado. De ¿Listo? estado, sí, señor. Y los valorcitos, el primero es la entrada y el segundo en cada una de las líneas es la salida. Miren, que si yo tengo ese 0, yo estoy en el estado C0. ¿Listo? Le pongo 25, es lo que me va a dar ese N. ¿Listo? Ah, listo, Que en sí, ese señor. 0 lo que me va a volver es 25. ¿Listo? Y eso es más Vale, o menos vale. lo que estoy haciendo acá. O sea, estoy en ese 0, le pongo 25, me lo manda ese 5 y me devuelve N. ¿Cierto? Estoy en ese 5, le pongo 25, paso al estado ese 6 y me devuelve 20. Estoy en ese 6, o sea, estoy acá. Le pongo N, mire, le pongo N, que es O, entonces donde me va a mandar a ese 0, miren que me mandó a ese 0 y me da el jugo de naranja, eso es lo que me está diciendo acá, el jugo de naranja. ¿Listo? Entonces, eso es lo Listo. que me está diciendo cada una de esas cosas. Y siempre que yo tenga una máquina de estado, donde hayan salidas, tiene que estar representado de esa forma. ¿Listo? Para que lo sepan. Estamos con eso. Pero les dije que el primer Profe, ejemplo era difícil y que nos iba a tomar mucho tiempo. Miren la hora que es, nos ha tomado tiempo hacer esto. Dime. no, ya claro ahí, muchas gracias. Ok, listo. Ok, bueno. Entonces, miren, tengo una tabla donde simplemente me están dando. Aquí es un diagrama donde me van a mostrar una máquina que no sé qué es lo que hace, no sé qué es lo que hace esta máquina. Esta máquina recibe como entradas ceros y unos, listo, y como salidas ceros y unos también. Y los estados de transición son estos 4 que están acá. Listo, entonces los estados van a ser esos 4 que están allí, donde el S sub 0 pues es el de entrada. Entonces esto nada más es para que construyamos el grafo. Es como se construye el grafo a partir de allí. Entonces lo que le estoy diciendo, entonces, de cada uno de los estados deben de salir 2 líneas. Que es que la línea entró en ella misma. Sí, pero deben de salir en este caso 2 líneas porque el número de entradas son 2. Listo, entonces, por ejemplo, si yo estoy en ese 0 y le pongo 0, pues él me dice que cree otro estado que va a ser ese 1. Listo. Y si le entro, bueno, eso es cuando le entro 0. Y cuando le entro 1, me dice que se quede allí. Listo. Y ahí nada más le estoy dando las entradas y él me está mostrando nada más los cambios de estado. Ahora, si estoy en ese 1 y le pongo 0, entonces él me dice, si estoy en ese 1 y le pongo 0, mándalo a ese 3. ¿Listo? Pero si le pongo, eso sí le pongo 0. Pero si le pongo un 1, mándamelo a ese 0 otra vez. ¿Listo? Ahora, si estoy en ese 2, miren que ese 2 no había aparecido, lo voy a poner por acá, y le pongo un 0, él me lo va a mandar ¿a dónde? Pues me lo va a mandar a ese 1. Y si le pongo un 1, él me lo deja allí.
O sea que me lo va a dejar allí, entonces va a ser ese, perdón, ese no, un 1 ahí. Estos son las entradas. Yo les nada más le estoy dando las entradas y les estoy representando con qué me lo están viendo. Recuerden que cada una deben de salir dos. Miren que ese 3 todavía no tiene, las tenemos que poner. Listo, entonces de ese 3, si le pongo un 0, lo debe enviar a ese 2 y si le pongo un 1, me lo envía a ese 1. Listo. Y ahí están todas las transiciones y cómo se comportan esas transiciones. Ahora las salidas. La cosa es que si ese 0 me lo envía a ese 1, me debe devolver un 1. Si ese 0 lo envía a él mismo, pues me debe devolver un 0. Miren que eso es lo que me está diciendo. Aquí me devuelve un 1, acá me devuelve un 0. De ese 1, las dos que salen de ese 1 me deben devolver unos. O sea que las dos me devuelven 1. De ese 2, la que sale con el 0, me devuelve un 0, o sea que esta va a ser 0, 0. Y la que sale con el 1, me devuelve un 1, o sea que esto va a ser 1. Y ese 3, las dos las devuelve 0, entonces esto va a ser 0 y esto va a ser 0. Listo. Y así se construye esa máquina. ¿Qué hace esa máquina? Yo no sé. Listo. La cosa es que yo puedo tener una cadena por allá, digamos 1, 1, 0, 1, 0. Yo tengo esa cadenita. Entonces lo que me dice, bueno, es que usted tiene un 1. Bueno, acá abajo tengo espacio para hacer eso. Yo dejé unos espacios allí, pero es que no voy a tener el grafo. Entonces es mejor hacerlo acá arriba. Entonces esto va a ser 1 acá, 1, 0, 1, 0. ¿Listo? Entonces, empiezo en el estado C sub 0. Si al estado C sub 0, miren, si al estado C sub 0 yo estoy acá, le pongo un 1, ¿qué hace él? Pues se queda en ese sub 0. Miren que él me está diciendo que es en ese sub 0 porque si le pones el 1, mi madre, si le pongo el 1, entonces devuélveme un 0. ¿Listo? Entonces él llega y me devuelve un 0. Listo. Ahora, estoy en ese sub 0. Cuidado que yo aquí estoy mirando son los estados. Estoy en el estado de ese sub 0 y le pongo un 1. ¿Dónde me lo va a llevar? Pues otra vez a ese sub 0 y me va a devolver otro 0. Listo. Ahora, estoy en el estado de sub 0. Me lo va a enviar le va a poner un 0, entonces me lo va a enviar a ese sub 1 y me va a devolver un 1. Listo. Y estoy en el estado ese sub 1. Y él me dice, no, ponele un 1, entonces como le vas a poner un 1, él me lo va a devolver al estado ese sub 0 y me devuelve un 1. Listo. Y después entonces me va a decir, ve, estás en el estado ese sub 0, ponele un 0, entonces volvete a ir para 1, ¿cierto? Volverte a ir para 1 y me devolves un 1. Listo. Entonces, de esta cosa, la máquina, o sea, si yo le entro 1, 1, 0, 1, 0, me va a devolver 0, 0, 1, 1. Eso es lo que me devuelve. Listo. Eso es lo que la máquina va a hacer con esa vaina. ¿Estamos con eso? ¿Sí? ¿Me entendieron esa parte o no? Sí, señor. Y ustedes me podrían decir, y profe, ¿qué hace esa máquina? No sé qué hace esa máquina. Esa máquina ahí era una máquina que estaba allá, yo copié la tablita y lo que quería era construir el grafo o el diagrama que nos mostrara eso, pues eso es lo que hace esa máquina. Ahorita hacemos una máquina donde la pongamos a hacer lo que nosotros queramos que haga. Listo. Pero por el momento, miremos a ver qué pasa allí. Listo. Entonces, así se construye el grafo. Ahí, como les digo, había dejado un espacio para eso. De nuevo vuelvo y les digo que estas figuras de Rosen, no tuve tiempo para hacer las figuras. A mí me gusta hacer todo este tipo de cosas porque me gusta que no me gusta tener que dar crédito, sino que yo la haga yo mismo y entonces, listo. Entonces aquí, esta me la robé de allá. Tengo este diagrama, entonces ¿cómo construyo la tabla? Pues entonces si voy a construir la tabla, pues entonces tendría que tener algo más o menos acá. Aquí tengo las transiciones. Por acá tendría las salidas. Listo. Acá tendría, vamos a poner por acá, como una cosita donde voy a tener las entradas, que van a ser 0 y 1, y acá 0 y 1. Y por acá voy a tener los estados. Listo, los estados van a estar acá.
que van a ser S sub 0, S sub 1, S sub 2, S sub 3 y S sub 4. Ahí están todos los 4 estados. ¿Listo? Y entonces lo que me dice esto, miren que aquí la flechita lo que me indica es, si le pongo un 0, él me lo va a mandar a S sub 1. Si le pongo un 1, él me lo va a mandar a S sub 3. Y si quiere le damos de una vez las salidas. Y entonces si lo envía a S1, me va a devolver un 1. Y si me lo envía a S3, me va a devolver un 0. ¿Listo? Ahora, para S1, estoy en S1. S1, si le pongo un 0, me lo devuelve en S1. Y si le pongo un 1, me lo envía a S2. Miren que allá está la flechita indicando eso. Y para las dos, me va a devolver un 1 y un 1. ¿Cierto? Eso es lo que me está indicando allá arriba. S sub 2 va a ir a S sub 4, no, va a ir a S sub 3 con el 0 y va a ir a S sub 4 con el 1. Y por los dos lados me devuelve 0 y 0. Listo. S sub 3, S sub 3 va a ir con el 0 a S sub 1 y va a ir con el 1 a S sub 0. Y con los dos me devuelve ceros. Listo. Y S sub 4 con el 1 se queda en el mismo, perdón, con el 1 se queda en el mismo, y con el 0 se va a S sub 3. O sea que esto va a ser acá S sub 3 y S sub 4. Listo. Y lo que me va a devolver van a ser ceros también. O sea que esto se queda allí. Y así se construye la tablita. Listo. Para que sepamos esa cosa. ¿Estamos ahí con eso o hay alguna duda con respecto a eso? No entendido. ¿Estamos con eso? Listo. Y entonces, si yo fuera, lo que seguía allí es tener, por ejemplo, esa secuencia, por decir tener 10, 10, 11. Entonces, ¿qué sería lo que saldría? Pues entonces uno lo que saldría allí, yo podría tener, vamos a escribirlo por acá. Entonces los estados, empiezo en S sub 0, si le pongo un 1, miren que va a ir a S sub 3, si le pongo un 0 a S sub 3, ella va a ir a S sub 1, si le pongo un 1 a S sub 1, él va a ir a S sub 2, si le pongo a S sub 2 un 0, él va a ir de nuevo a S sub 3, si le pongo a S sub 3 un 1, va a S sub 0, y si le pongo a S sub 0 un 1, él va a ir otra vez a S sub 3. ¿Listo? Y entonces las de vuelta, lo que me va a devolver esto va a ser que si estoy en S sub 0 le pongo un 1, si le estoy en S sub 0 le pongo un 1, entonces esto va a ser S sub 3 y me va a devolver un 0. Por acá me va a devolver, o sea, estoy en S sub 3, le pongo un 0, me devuelve un 0. Si estoy en S sub 1, le pongo un 1, me va a mandar a S sub 2, me devuelve un 1. Si estoy en S sub 2, le pongo un 0, me va a enviar a S sub 3, me devuelve un 0. Si estoy en S sub 3, le pongo un 1, me va a llevar a S sub 0, me va a poner un 0. Y si estoy en S sub 0, le pongo un 1, me va a enviar a S sub 3 y me deja un 1. O sea que de la secuencia esta 1, 0, 1, 0, 1, 1, me va a devolver la secuencia o va a cambiar esto por la secuencia 0, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Listo? Entonces Profe, lo el que hace último no es, debería ser 0. yes, creo que sí. Sí, sí, esto es un 0. Sí, sí, gracias. Es un 0. Sí, sí. Sí, porque voy de ese 0 a ese 3 y lo que me devuelve es un 0. ¿Listo? Entonces eso es lo que hacen eso es lo que hace la máquina. En este caso está cambiando el lenguaje. En cierto sentido, es una máquina, podríamos decir que es una máquina de encriptamiento. Nosotros tenemos esta clave, mirando desde ese punto de vista, tenemos esta clave, pues él simplemente cuando yo le meta ceros y unos, él me va a invertir o me va a cambiar los valores a lo que me está diciendo allí que lo cambie. ¿Listo? No sé en verdad qué hace la máquina. O sea, la máquina es una máquina que está construida así. Es que yo me puedo inventar una máquina la que yo quiera. Miren, yo puedo crear por acá. Yo tengo por acá un estado de sub 0, donde va a tener, pongámosle 3 salidas. De aquí va a salir un 1, por acá va a salir un 0, por acá un 2. Listo. Esto me lo va a enviar a una máquina S sub 1. Acá me lo va a enviar a una máquina S sub 2. Listo. Pero miren que
como ya le di 3 entradas a esto, entonces de todas tengo que sacar 3 entradas. Entonces aquí podría decir, es que de aquí viene una acá y viene otra acá, una con el 1, la otra con el 0, y de acá va con el 2. Listo. Y de acá tendría que sacar otra máquina y entonces ir creando cada cosa de esas. Listo. Y entonces después decirle la salida, ¿verdad? Que es que la salida acá es A, que es que la salida acá es B, que es que la salida acá es B también, y que la salida acá es A, y que la salida acá es B. Listo. Entonces miren que ahí me estoy creando la máquina donde las salidas van a ser A y B. Listo. Y la condición o la regla que tenga depende de la clase de máquina que estoy tratando de construir. Listo. Todavía no le hemos puesto condiciones a las cosas. O sea, estamos mirando cómo funciona. Cómo crear el grafo, cómo hacer la tabla. Listo. Y ya vimos cómo más o menos uno va creando como cosas. Pero miren, miren lo que va a pasar acá. Miren el ejemplo. Ese es el ejemplo que acabamos de hacer acá arriba. Miren el ejemplo que tengo por acá. En muchos dispositivos electrónicos, es lo que dice allí, hay una unidad de retardo en cierta cosa. Entonces, vamos a crear una máquina que nos cree un retardo o una unidad específica de tiempo. Miren, por acá nos dicen, aquí, ¿cómo se puede construir una máquina de estado finito que retrase una cadena de entrada en una unidad? Eso es lo que me está diciendo esto que haga. O sea, yo tengo una cadena de entrada que va a ser esta. Miren que esa cadena tiene n bits. Listo. Y miren que lo que me está saliendo acá son n bits. Listo. Entonces, lo que me está diciendo ella, yo le voy a entrar unos términos a esto, no me está diciendo en qué tipo de lenguaje, no me está diciendo nada de eso, simplemente me está diciendo, vea, yo necesito que esto me entregue un retardo. ¿Qué es lo que me está diciendo con el retardo? Que si yo, por ejemplo, tengo A, E, I, O, listo. Entonces ella me está diciendo, mire, usted me tiene que entregar un 0 y me tiene que entregar después de ahí A, E, I. Miren que tiene el mismo número de términos en bits, o sea que está desapareciendo la O allá atrás. ¿Listo? Entonces aquí ya depende de cómo es el lenguaje. Vamos a hacerlo simple, vamos a hacerlo con nada más ceros y unas como entrada y las salidas también van a ser ceros y unos. ¿Listo? Esas van a ser las entradas y las salidas. O sea que si yo le pongo por decir 1, 1, 1, 0, el que me debería devolver 0, 1, 1, 1. Listo. Él me va a devolver eso. O si le pongo 0, 1, 0, 1, pues él me debería devolver 0, 0, 1, 0. ¿Listo? O si le pongo 0, 0, 0, 1, pues él me debería devolver 0, 0, 0, 0. ¿Listo? Él tendría que hacer ese tipo de cosas. Y la cadena no importa la longitud que tenga. La cadena puede ser de cualquier longitud. ¿Listo? ¿Me entienden cuál es el problema o no? ¿Se entiende cuál es el problema allí o no? Sí, señor. Listo, entonces, miren que aquí estamos en ceros. Aquí no tenemos, aquí lo único, pues ya les dije que vamos a utilizar el lenguaje o el alfabeto 0,1 para las entradas y el alfabeto 0,1 para las salidas. Pero no les he dicho o no les he dado ningún estado. ¿Dónde están los estados? Usted, profesor, no está hablando nada de estados. Lo único que nos está diciendo es que vamos a tener ceros y unos como entradas y ceros y unos como salidas. Listo. Entonces, la cosa es que nosotros sí tenemos un estado. Recuerden que el primer estado que debemos de tener es ese 0, que va a ser la entrada. Ahí es como si estuviéramos partiendo de 0. Listo, entonces tenemos ese 0. ¿Qué va a pasar con ese 0? Pues que de ese 0 pueden salir dos cosas. Cuidado. Y estoy escribiendo así, pero cualquiera de esas dos flechas puede ser un bucle. Listo, cualquiera de ellas dos puede ser un loop, porque al fin y al cabo nosotros no sabemos si puede retornar allí. ¿Por qué 2? Porque las entradas son 2. Miren que las entradas son 2. Las entradas son 2. Listo. Entonces, por eso son 2. Si las entradas fueran 8, serían 8. Si las entradas fueran 20, entonces serían 20. Si las entradas fueran 1.000.000, serían 1.000.000. Listo. Pero en este caso son 2 porque nada más le estoy dando dos posibles entradas. O es 0 o es 1. Listo. Miren que yo llego a un ascensor. Llego al ascensor, ¿qué es lo que hago?
Si voy a subir, dependiendo del piso donde esté, si estoy en el primer piso, debe de aparecer, bueno, en el primer piso, y se supone que no hay sótano ni nada de esas cosas, debe aparecer solo una flechita para arriba, ¿cierto? Entonces, en ese piso, precisamente en ese piso, nada más eso va a tener una sola entrada. Listo, solo va a tener una sola entrada. Porque es el único botoncito que hay. Listo. Pero si yo estuviera en el piso 2, mire que en el piso 2 es muy distinta la cosa. Porque en el piso 2 no va a haber un solo botoncito, van a haber dos, el de subir o bajar. Listo. Que eso es lo que pasa. La cosa es que ya cuando usted entra al ascensor, hay otro sistema, si ustedes lo ven, otra máquina, porque entonces usted entra al ascensor y hay varios botones. Está el de cerrar la puerta, el de mantener la puerta abierta, el de emergencia, está el del piso 1, 2, 3. Y dependiendo el edificio cuántos pisos tenga, pues miren que él va a tener un montón de cosas allí. Entonces hay un montón de cosas ahí para hacer. Entonces, miren que en un ascensor el problema se vuelve bien complicado. Además, miren que hay ciertos estados que no conocemos. Por ejemplo, el ascensor está en el piso 5, yo estoy en el primer piso. El ascensor tiene las puertas abiertas o cerradas. Esos estados usted no los alcanza a ver desde el piso 1, ¿cierto? Él puede tener las puertas abiertas. Listo, entonces va a cerrar las puertas, pero el ascensor puede estar con la puerta cerrada. Entonces, ¿qué va a hacer? Simplemente va a empezar a bajar. Listo, entonces mire que tiene unos estados ahí que no conocemos y esos estados hay que tenerlos en cuenta cada vez que estemos haciendo un proceso de estos. Si ven que nota, esto es muy bacano, pero miren que hay que pensar en un montón de cosas. Yo creo que aquí hay que ponerle toda la lógica que uno le tiene que poner a algo. Yo no sé si ustedes han visto ese video donde dicen cómo se hace un huevo, que es como el ejemplo que casi siempre le ponen en programación. Porque al fin y al cabo usted tiene que entrenar la computadora, como siempre lo he dicho, es una cosa bruta y usted la tiene que entrenar y decirle, usted tiene que hacer esto y usted no se puede equivocar con esto. Entonces, para no equivocarse, yo tengo que considerar cada uno de los pasos. Yo creo que por eso es que cuando uno está construyendo un software donde haya que poner o donde haya que dar un servicio a las personas, por eso casi siempre dicen que sea amigable con las personas, porque si lo va a coger cualquier persona, puede ser que no llegue nunca al lugar donde él quiere llegar, porque o hay muchos caminos o simplemente eso no está como tan simplificado. Listo. Entonces esto de las máquinas es algo bien, bien calidoso. A mí me parece que es una cosa bien calidosa. Entonces, entradas nada más ceros y unos. Ceros y unos. Listo, esas son las únicas entradas. Entonces, por eso de acá hay dos salidas. Listo. Por este lado un 0, por este lado un 1. Lo hubiera podido poner al revés, no importa, porque yo todavía no tengo otro estado. Listo. ¿Y qué me va a salir de cada uno de esos estados? De esas dos entradas, ¿qué me va a salir? Como si ya estuviera haciendo la función de salida y yo sin darle nada a esto por acá, ¿qué me debe de salir de ahí? A ver si me entendieron el problema, porque ahí es de donde se entiende el problema. Miren que yo aquí le di un 1 y ¿qué me salió? Un 0. Aquí le di un 0 y ¿qué me salió? Un 0. Aquí le di un 0 y me salió un 0. Si le hubiera puesto un 1, ¿qué me hubiera salido? Un 0. ¿Por qué? ¿Por qué me debe salir un 0? Que siempre tiene que empezar por 0. Porque la él me primera tiene que letra hacer va a un tener. retardo y el retardo me lo está diciendo que me ponga un 0. Entonces aquí cuando le meto 0, me va a dar 0 y cuando le pongo 1, me va a dar 0. ¿Sí ven? Ese es el primer paso. Es el primer paso. O sea que si yo a partir de ese 0, así voy a construir la tabla por acá, yo a partir de ese 0, le voy a dar una entrada 0 y le voy a dar una entrada 1, le voy a dar una entrada 0, le voy a dar una entrada 1. Yo no sé en qué estado voy a estar o en dónde voy a estar, pero yo ya sé cuáles van a ser las salidas del primer S0. Esto va a ser 0 y 0. Por los dos lados. O sea, la máquina ahí me tiene que entregar ceros. Listo. Ahora, tengo que definir cuáles son los estados. Cuando hicimos la primera máquina allá arriba, pues dijimos, no, es que los estados van a ser los múltiplos de 5, porque le estoy entrando puras cosas que son múltiplos de 5. Cuando yo les daba el ejemplo del chocorramo con las monedas de 100, era porque yo le puedo meter en cualquier momento una moneda de 100. Si hay monedas de 50, los estados pasan a ser más, porque si tengo 50 y le pongo otra moneda de 50, entonces él va a estar en un estado de 50 y un estado de 100, ¿cierto? Pero también puede estar en un estado de 200. Como también
podría estar en un estado de 2500 o no, en algún momento. La cosa es que con el 2500 ya vimos que era lo que pasaba, que si la máquina devolvía de una vez, pues la cosa estaba bien. Pero si la máquina no devuelve de una vez, el problema se vuelve mucho más complicado, ¿cierto? Porque entonces la máquina podría podría aceptar hasta que 3000, 4000, 5000, 10000. Y él me va a estar devolviendo dinero. Listo, entonces hay que tener cuidado con cómo se define y cómo simplificar el problema. Listo. Entonces, bueno, tenemos que definir esos estados. ¿Cómo definir esos estados? Eso está duro. Está complicado definir los estados. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque miren que después acá sigue un 1, pero acá sigue un 0 y acá sigue un 0. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tiene que pasar acá? O sea, miren que esto va a pasar acá, que esto va a pasar acá y que esto va a pasar acá. Listo. Entonces es como que la máquina tiene que recordar algo, ¿cierto? La máquina debe de recordar algo. Y lo que debe recordar es lo que entró anteriormente o lo que había entrado en el paso anterior. Entonces yo voy a poner por acá un estado, lo voy a llamar ss1 y voy a poner otro estado por acá que lo voy a llamar ss2. ss1 va a recordar que en el paso anterior la entrada fue un 0. Listo. Y ss2 va a recordar que en el paso anterior la entrada fue un 1. Listo. Listo, entonces miren, el paso anterior, miren acá, estoy en 0, aquí está el S0, listo. Entonces paso acá con 0, él me lo va a enviar a ss1. Listo. ¿Qué me va a devolver? Me va a devolver un 0, porque él me lo tiene que devolver como 0. Pero él tiene que, bueno, aquí puede venir un 1 o un 0, ¿cierto? No importa lo que venga. Ahorita miramos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que nos va a dar, listo. La cosa es que ese su 1 va a venir acá, él va a venir acá. Y va a entrar un 1 o un 0, no importa lo que entre, no importa lo que entre. Aquí, en todo caso, le tienen que entrar los dos. Cuando lo estemos construyendo, le tienen que entrar los dos. La cosa es que el que nos va a devolver, ¿qué nos va a devolver? ¿Qué nos tiene que devolver el SS1? No, no escucho. Hay alguien que está tratando de hablar, pero no le escucho. ¿Qué está diciendo? Un 0. 0, sí. Un 0. Ah, listo, sí, me tiene que devolver un 0, porque lo que me está recordando es que aquí había un 0. Entonces, si yo le entro a esto un 0, pues miren que para el paso siguiente, se va a convertir en un 0 acá de entrada. Pero si yo le entro un 1, pues él para el paso siguiente se va a convertir en un 1 y lo va a enviar a ese sub 2. Listo. Por acá, ¿qué me va a devolver? Un 0. Y por acá, ¿qué me va a devolver? Un 0. Porque el S1 recuerda que el anterior era un 0. O sea que él me debe devolver lo que había acá, que era ceros. Listo. Y entonces miren que me devolvió el 0. Listo. ¿Estamos con eso o no? ¿O no me entienden esa parte? Sí, en este caso él siempre nos va a devolver un 0. Sí, siempre nos va a devolver un 0. Porque lo que le entró al S1 anteriormente fue un 0. Miren que lo que le entró fue un 0. Entonces, como lo que le entró anteriormente fue un 0, él tiene que devolver 0 por donde sea. La cosa es que tengo que pensar un paso más adelante. ¿Qué va a pasar después? O sea, ¿qué va a pasar después con esa cosa? Porque, miren, digamos que yo a S1 le entré un 0. ¿Qué va a pasar si le entré un 0? Pues que él va a caer en ese S1, según cómo lo definí. ¿Y qué me debe devolver? Un 0. Listo. Miren, acá está. En el primer paso yo le entré un 0.
él me devuelve 0 porque eso fue lo que me dijo la primera que hiciera. Listo, él me va a llevar a ese sub1, pero ya estoy en ese sub1, yo acá ya estoy en ese sub1. Y le voy a entrar, no, aquí le entró un 1, lo tenemos que hacer con esta. Aquí le entré un 0, me devuelve 0, pero aquí le entré un 0. ¿Qué me devuelve el 0? Listo, me debe devolver 0. Siempre me debe devolver 0. Si le entra un 1, también me debe devolver un 0, porque él lo que va a hacer es recordar que en el paso anterior fue un 0 lo que entró. Listo, eso es lo que está haciendo allí. Listo, y si vuelve a caer en ese sub1, pues aquí no importa lo que caiga, porque aquí lo que entró fue un 0, entonces lo que me debe devolver es un 0. ¿Estamos con eso o no? Bueno, pilas pues que aquí ya tengo las entradas, perdón, las salidas. De ese sub 0 ya tengo las dos salidas para este, y a ese sub 2 no lo puedo dejar así. Ese sub 2 también tiene que tener salidas. ¿Y cómo son las salidas de ese sub 2? Pues ese sub 2, como recuerda que en el paso anterior hubo un 1, pues entonces miren que por acá le entró, miren que de las dos partes, miren, acá le está entrando un 1 y acá le está entrando un 1. ¿Sí o no? Entonces, por eso es que en el paso anterior hubo unos. Listo. Pero ¿qué devuelve él? Pues entonces, bueno, si de ahí va a salir un 0, pues como el que recuerda que en el paso anterior hubo ceros va a ser el S1, pues va a ir a un 0. Y si va a salir con un 1, pues el que recuerda que el paso anterior fue un 1, va a llegar al mismo. Listo. ¿Qué me va a devolver el S2? Pues me va a devolver un 1 porque lo que le entró fue 1. ¿Y qué me va a devolver el S2? Pues un 1 porque el paso anterior fue un 1. Listo. Entonces miren, chequeemos y ver es que eso cumple. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con el primero. El primero es 1, 1, 1, 0. Listo. Y entonces estoy en ese sub 0. Le pongo un 1. Él me lo va a enviar a ese sub 2. Listo. Porque con un 1 me lo envía a ese sub 2 y esto me va a devolver un 0. Porque lo que me devuelve es un 0. Cuando estoy en ese sub 0 me devuelve un 0. Estoy en ese sub 2. Me entró un 1. ¿Qué le va a entrar? O qué va a dar como salida de estado. Va a ser un S2. Y la salida desde allí va a ser un 1. Listo. En S2 le entró un 1. ¿Dónde se queda? En S2. Listo. Miren que se va a quedar en S2. ¿Cierto que se queda en S2? ¿Y qué me va a devolver? Pues me va a devolver un 1. Estoy en S2, me lo manda a S1 y lo que me devuelve es un 1. Listo, ahí está lo que estaba diciendo que me debía devolver. Hagámoslo con este otro. Tenemos 0, 1, 0, 1. Entonces, estoy en ese 0, le entro un 0, él me lo va a enviar a S1 y lo que me va a devolver es un 0. Estoy en S1, él me lo envía a S2. Miren que él me lo envía a S2 y lo que me devuelve es un 0, porque estaba en S1 y le entré un 1, me devuelve un 0. Si estoy en S2 y me entra un 0, él me lo devuelve a S1 en estado y me devuelve un 1. Y si estoy en S1 y le entra un 1, pues entonces lo que él va a hacer es que me lo va a enviar a S2 y me devuelve un 0. Y miren que ahí está el 0, 0, 1, 0. Listo. Este último. 0, 0, 0, 1. Estoy en ese 0, le entro un 0, me lo envía a ese 1 y me devuelve un 0. Si estoy en ese 1, me lo envía a ese 1 con el 0, me lo envía a ese 1 y me devuelve un 0. Si estoy en ese 1 y le pongo un 0, me lo envía en ese 1 y me devuelve un 0. Y si estoy en ese 1 y le pongo un 1, me lo va a enviar a ese 2, pero me devuelve un 0. Listo, y ahí está el 0, 0, 0, 0. Listo. Y ahí está la forma de construir esa cosa. La cosa es que definir cómo son los estados es una cosa complicada y eso depende del problema. Entonces les voy a dejar un problemita para que le piensen. Listo. Piénsele nomás. Con ese tratamos de empezar la próxima clase y le hacemos. Yo tengo una secuencia cualquiera. Listo. Por decir esa. Listo. Yo quiero que me construyan una máquina que me devuelva por decir 0, 1, 0, 0, 0. O sea, que invierta o que cambie. Si está en 1 lo ponga en 0 y si está en 0 lo ponga en 1. Es lo que estoy tratando de decir. O sea, que si yo tengo 1, 0, 0, 1, 0, pues lo que me debería devolver sería 0, 1, 1, 0, 1. ¿Listo?
Entonces traten de construir una maquinita que haga eso. Vamos a ver si es fácil, yo no sé, me lo estoy inventando ya mismo. O sea, ahorita me lo inventé cuando di la otra clase, les voy a dejar la misma tarea a ustedes para que lo piensen y miren y tengan algo en que entretenerse en estos días. Miren que eso es un juego, eso es una cosa bien bacana, es jugar. Uno cómo hace para que esa máquina cree esta cosa. Listo. Preguntas, dudas, quejas. Chachos. Hasta el momento bien, profe.